Nuestras Biblias a Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos a empezar. Ayer le di la fundación de la semana pasada. Le dimos la fundación del comienzo de la iglesia de Filipenses. Y hoy vamos a entrar a la epístola de Filipenses. Y vamos a ponerlos de pies en reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a leer la introducción, o como dice en sus Biblias, el saludo en la página 1207. El saludo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, ahora que entramos a una carta nueva, Señor, que otra vez tú nos hable a nosotros como le hablaste a la iglesia de Filipos hace casi 2000 años atrás, Señor. Que tú te reveles en nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a crecer en ti. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermano. Pueden tomar asientos. ¿Quién tuvo la oportunidad de leer la carta entera, los cuatro capítulos? Si no lo leyeron, les sugiero que por favor, es una carta corta, léenlo para poder tener un conocimiento más profundo de la carta. Otra vez, cuando uno lee la carta, no lee dos párrafos cada día, leen la carta. Nosotros vamos a entrar más profundo, pero si tiene un entendimiento, se hace más fácil para tú conocer y entender y aplicar lo que Él está enseñando aquí. Y titulé el mensaje de hoy el hermoso saludo. Y otra vez, esta carta Pablo la escribió más o menos 10 años después que plantó la iglesia. Nosotros estamos ahora 10 años después de lo que nosotros descubrimos en Hechos capítulo 16. En leyendo esta carta, yo la leí y noté algunas cosas que me impresionaron, y quiero compartirles ahora como parte de la introducción, cosas que me impresionaron, que vamos a tocar y que son, yo pienso, puntos claves de la carta. Y la primera es, cuando leemos esta carta, vemos que esta carta es intensamente personal. Más que todas las otras cartas, esta es más intensamente personal. El apóstol Pablo había desarrollado una relación profunda con esta iglesia. Yo creo que más que las otras iglesias. Y se ve en la manera que él abre esta carta. Él no dice, en la mayoría de las otras cartas, él dice Pablo, apóstol de Jesucristo. En esta carta no. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Otra vez, él no tenía que notarles a él quién era él. Otra vez, no tenía que establecer su autoridad, porque la iglesia no está en pecado. En muchas de las otras cartas él estaba corrigiendo una iglesia como la de Primera de Corintios, una iglesia que estaba realmente en pecado. Y la Primera de Corintios es una carta de corrección. Y aquí él está hablando otra vez en una manera más íntima a la iglesia. Y cuando miramos a Filipenses 1:7, él dice, los llevo en mi corazón. Habla de la iglesia. Y en Filipenses 4:1, él dice de esta iglesia: así que, hermanos míos, amados, adorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Tú ves que él tenía un amor profunda. Y esta carta revela la profundidad
de una comunión auténtica entre creyentes. Es que podemos tener ese tipo de amor y nos debe de estar demostrando a nosotros como iglesia cómo nosotros debemos de imitarlo a Él en ese tipo de amor por nuestros hermanos. Esta carta también tiene un tema central para el creyente de regocijarse en el Señor. Pablo nos anima a vivir vidas gozosas, no importando las circunstancias, porque él está escribiendo de la cárcel. Él está aprisionado escribiendo esta carta a ellos, y cuando tú lees la carta, él lo menciona varias veces. ¿Cómo es que un hombre encarcelado tiene tanto gozo? Porque para el creyente las circunstancias no determinan el gozo. Es que no lo determina. Y vamos a aprender, el creyente tiene un gozo que viene del Señor. No viene de mí, no viene de mis circunstancias. Cuando mi enfoque está en el Señor, otra vez mis circunstancias no determinan mi gozo. Y cuando aprendemos eso, podemos vivir vidas otra vez gozosas. ¿Tú no te das cuenta de personas en tu alrededor que siempre están gozosas, no importa lo que está pasando? Y también hay otras personas que siempre están amargadas, que tú ni quieres ni apegarte de ellos porque ellos te amargan a ti la vida, ¿no? ¿Y qué clase de personas tú quieres hacer? Como creyentes, ¿quién se quiere apegar a una persona amargada que nunca tiene gozo en su vida? Si eres creyente, debes de vivir una vida gozosa, porque lo que Dios ha hecho en ti. Por esa razón nada más. Mira lo que dice. Yo he cogido varios pasajes sobre este tema, más que para que vean que es un tema que él repite otra vez y otra vez y otra vez en este texto. Filipenses 2, del 17 al 18 dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes, les ruego, regocíjense de la misma manera y comparten su gozo conmigo. Filipenses 2, del 18 al 19. Así que lo he enviado con mayor solicitud para haberlo de nuevo, se regocijen y yo esté más tranquilo en cuanto a ustedes, recibiéndolo pues en el Señor con todo gozo, y tengan en alta estima a los que son como Él. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, para ustedes es motivo de seguridad. Y también en Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez le diré, regocíjense. Y tú ves, es el mandato de esta carta. Regocíjense, hermanos. Y el gozo, hermano, tenemos que entender que el gozo es un don espiritual que cada creyente debe de estar experimentando. Si tú no eres creyente, no puedes experimentar el gozo de Dios. Eso es un don espiritual de Dios que cada creyente debe de estar experimentando. La carta de Filipenses está escrito con el propósito mayor de pedirnos a nosotros que vivamos en ese gozo. Amén. También la carta de Filipenses tiene un énfasis sobre el evangelio de Jesucristo. Dice aquí en Filipenses 1, 4 a 5, dice: pido siempre con gozo en cada uno de mis oraciones por todos ustedes, por la participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Su oración, otra vez, es por su participación en el evangelio
como iglesia. Y también en el 4:15 dice, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí a Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente a ustedes. Ellos no solamente era una iglesia evangélica, también ellos soportaban en las misiones de Pablo. Y otra vez, tú ves que el Evangelio es algo que él hace un punto de enseñar en esta iglesia. Otra vez, todas estas cosas son cosas que una iglesia madura debe estar haciendo, una iglesia que está creciendo debe estar haciendo. Otra vez, el gozo viene de ser obediente a de lo que enseña la palabra de Dios. También la carta de Filipenses también nos apunta a la importancia de una unidad en la fe. Filipenses 1:27 dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes estén firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Hermanos, estamos llamados a pelear para la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? Pelear para la unidad de qué, de nuestra fe, del Evangelio. Otra vez, ¿qué es que nos trae junto a nosotros? El Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es, la razón que él que dice que peleemos nosotros por la unidad de la iglesia y que estemos firmes en un mismo espíritu, que luchemos por la fe del Evangelio, es por la razón que en la iglesia hay lobos. En la iglesia se meten personas que van a tratar de dividir la iglesia otra vez con su egoísmo y con sus enseñanzas. Y no voy a tocar todos los pasajes, pero él menciona 4 que yo cuando estaba leyendo, estaba apuntando. Él le da nombres, como en el versículo 1:28, él los llama a ellos adversarios. En el 2:21, él dice, los que buscan sus propios intereses. Son personas que buscan sus propios intereses. Son adversarios y personas que buscan sus propios intereses. También él los llama perros, malos obreros y de la falsa circuncisión en el 3:2. Y también los llamas enemigos de la cruz. Dice, su apetito siendo su Dios, en el 3:18 al 19. Eso tuvimos que hay un patrón. Otra vez, casi en cada capítulo, él está advirtiendo de estos que llama perros en la iglesia, que están tratando de destruir la iglesia de Dios. Por eso es importante la unidad, porque sin unidad entra uno de estos lobos y destruye la iglesia. Estaba hablando con los hermanos ayer sobre un amigo mío, un hermano en el Señor, y le estaba diciendo que actualmente fue la primera persona que yo discipulé cuando él vino a conocer al Señor. Y yo me hice bien amigo con esta persona. Y me recuerdo cuando él era un joven cristiano, se pasaba metido en mi casa. Él venía sin llamar, él venía a mi casa. Otra vez metido, no había cell phones. Entonces él estaba ahí y siempre tenía preguntas. Y él creció hasta el punto que cuando yo me fui de mi iglesia, él tomó mi lugar como el director de jóvenes. Y él siguió estudiando y se hizo, y Dios lo llamó a ser un pastor. Y él está viviendo en el sur. Él plantó una iglesia allá hispana, y después lo llamaron a ser un pastor en una iglesia. Y yo creo que ha sido un pastor ahí como 12 años ya. Lo vi el otro día en línea y le mandé un mensaje. ¿Cómo estás todo? ¿Cómo está el mensaje? Y ¿cómo está y él me dice que la iglesia otra vez vía un grupo de hombres que se levantaron y lo traicionaron, y él ya no está ministrando en la iglesia.
¿Qué? ¿Y de qué? Y lo llamé ayer y las palabras que él me dijo fue estas. Es que él yo no se lo digo en inglés, pero yo era naif y dejé que lobos entraran a la iglesia y no los cogí a tiempo y realmente le hicieron daño a él y su ministerio y me dio mucho, es que duele, ¿no? Estoy escuchándole, es que da pena, pero y ese problema es lo que pasa. Y él se fue, él se tuvo que ir, él se fue de la iglesia, pero para que tú veas resultado. Yo digo, pero ¿cuánta gente está yendo a la iglesia ahora? Una iglesia que estaba yendo 80 personas, tienen 12 personas ahí ahora. No solamente destruyó el ministerio, destruyó la iglesia. Y tú ves cómo trabaja Satanás. Satanás no está satisfecho. Él quiere destruir. Él viene para dividir. Todo lo que la división nunca es de Dios, nunca en la Biblia. Otra vez cuando me dijo eso, otra vez yo leyendo esto me vino a mente es que tenemos que cuidar la iglesia y la manera que la Biblia dice es mantenernos unidos en el Evangelio. Amén. La carta también de Filipenses es rica doctrinalmente. Especialmente en la enseñanza de la doctrina del conísis de Jesucristo, quiere decir la encarnación de Jesucristo. Es rica porque cuando leemos el capítulo 2, ahí donde tenemos la enseñanza de cómo Jesucristo, que es Dios, Él se sometió a la autoridad, al Padre, y tomó carne, y sufrió el sacrificio, y tomó el sacrificio que nosotros debíamos sufrir en nuestro lugar. Y también vemos ahí la doctrina de la exaltación de Jesucristo y varias otras, pero esa es una de las grandes que tú me oyes leer muchas veces. Pero vemos ahí doctrinas y para mí esta doctrina es clave para el cristianismo, porque tenemos que entender que Jesús tuvo que ser Dios para poder pagar por nuestros pecados. Si tú no crees que Jesucristo es Dios, tú no entiendes quién es Él, porque solo Dios puede perdonar tus pecados. Y Dios tuvo que hacerse hombre para cumplir en lugar de nosotros lo que nosotros no podíamos hacer en nuestros mismos seres. Y en eso tenemos la gracia de Dios. Y es bueno entender más profundo lo que enseña la Biblia sobre esa enseñanza. Amén. Al comenzar esta serie sobre la carta de Filipenses, es mi oración, hermanos, que ascienda sus corazones en un deseo de querer crecer en el Señor. Nuevamente, si no estamos creciendo, tener un deseo, una hambre de crecer nuevamente en nuestro gozo en Él. Hermanos, si tú no tienes gozo en el Señor, el problema no es otra persona. Quiero que entienda eso, porque las circunstancias no determinan tu gozo. Si tú no tienes gozo en el Señor, el problema eres tú. Eres tú. Cuando yo no tengo gozo, yo no le puedo dar la culpa, porque nosotros naturalmente en la carne rápidamente le damos la culpa a todo por nuestros problemas, pero cuando yo no tengo gozo, hermanos, y estoy dejando que las circunstancias determinen mi acción, es porque yo no estoy caminando bien con el Señor. No estoy practicando lo que la palabra dice que debo estar practicando en Él. Porque si yo estoy enfocado en Él, tengo mi visión en Él, estoy viviendo para Él, estoy orándole a Él, estoy en su palabra, estoy reuniéndome con mis hermanos diariamente, voy a tener gozo, hermanos. No importa lo que esté pasando. Vamos a ver en el capítulo 1, Pablo está escribiendo esta carta en una cárcel donde Timoteo lo está visitando, pero el resto de las personas que andaban con él lo abandonaron y le están tirando a él. Pero él está escribiendo la carta, tengan gozo, hermanos.
Tengan gozo. ¿Cómo es que uno puede tener gozo en ese tiempo, en esa temporada? Porque su gozo no se encuentra en las circunstancias, en lo que está pasando en alrededor, afuera. Su gozo viene de adentro, viene de una relación rica con el Señor. Y cuando tú no tienes una relación rica, creciendo, viviente en el Señor, tú no vas a demostrar gozo. Amén. Titulé el mensaje otra vez, el hermoso saludo. Este es un hermoso saludo porque suena el tema de la gracia de Dios. Por la gracia de Dios nos convertimos en cristianos, siervos de Dios. Y es por la gracia de Dios que vivimos la vida cristiana. Cuando miramos los primeros 2 versos, vemos las frases, siervos de Dios, santos en Cristo y paz de Dios. Estas frases destacan la obra de Dios a unirnos en Jesucristo. Y ahí donde tú ves la gracia del Señor, porque todo viene de Él, de parte de Él. Nada viene de parte de nosotros. Y ahí veremos otra vez, vamos a mirar hoy 3 evidencias de gracia que vemos aquí en estos 2 versículos. Y primero vemos la gracia se muestra en la vida de los que mandan la carta. ¿Cómo es que comienza la carta? Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Primera palabra que vemos ahí es Pablo. Todos conocemos a Pablo como el gran apóstol de Dios, que escribió 13 de los 27 cartas del Nuevo Testamento. Pero Pablo había sido un judío fariseo que muchos creen que era parte de Sanhedrin, uno de los 70 líderes de los judíos, y fue uno que aprobó la muerte del diácono Esteban en Hechos capítulo 7. Pablo odiaba a los cristianos, él los perseguía y los cancelaba. Eso era su meta en su vida, es perseguir a estos cristianos heréticos. Tenía un odio para ellos. Pero cuando leemos el libro de Hechos, vemos que Dios lo llamó. Dios lo dejó conocer al Señor Jesucristo. Él merecía eso. Él merecía la salvación después de todo lo que él hizo. No. Porque su salvación fue basada por la gracia de Dios, por la misericordia y gracia de Dios, hermanos. Y asimismo, nuestra salvación es por la misericordia y gracia de Dios. Gracia a Dios que no fue determinada en mi vida y como yo vivía y como yo pensaba. Yo nunca buscaba a Dios. Él fue que me encontró a mí. Él explica cómo él era una persona en Filipenses capítulo 3, cuando entramos aquí, vamos a ver que él explica que él era una persona muy religiosa, que no podía ganarse la justicia. La justicia le fue dada solo por la fe en Jesucristo. Fue un regalo de Dios. Mira cómo él lo dice en Filipenses 3, 8 a 9. Y cuando leemos todo completo, vemos que él tenía en el exterior, podía él jactarse, porque en su posición, en donde nació, en su religión, en el linaje de él podía jactarse. Pero mira lo que él dice de todo lo que él tenía antes de Cristo. Dice Filipenses 3, 8 al 9, dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo. Lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Amén, hermanos. Todo lo que yo tenía es basura, todo lo que yo era es basura por la gracia de Dios. Yo tenía posición, otra vez, siendo un miembro de Sanhedrin,
todo Israel conocía quién era Pablo. Él era si era uno de los 70, él era conocido. Imagínate lo que pasó en su vida cuando él se convirtió cristiano, cómo lo trataban a él. A él lo odiaban más y lo perseguían. Otra vez, cuando lee las historias de él sufrió mucho por el Señor. Y el Señor dijo, yo te cogí a ti, y él le dijo, tú vas a sufrir en mi nombre. Él sufrió mucho, pero tuvo gozo en el sentido que Dios lo llamó a él, y Dios otra vez lo llamó a predicar el evangelio a los gentiles, y él fue fiel en cumplir el llamado de Dios en su vida hasta su muerte. Pablo y Timoteo, las escrituras nos enseñan, ¿qué nos enseña las escrituras de Timoteo? Aprendemos que su madre era judía, su padre era griego, y también se convirtió en cristiano por la gracia de Dios. Lo que estamos viendo los miércoles, leemos 2 Timoteo 3:15, que habla de él. Dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es un muchacho de jovencito, conoce la palabra de Dios. Y 2 Timoteo 1:5 dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Otra vez, la fe sincera que hay en ti, se lo estás reconociendo su fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que también está en ti. Otra vez, él está seguro que está en él, él está seguro de su salvación. Ahora, Timoteo era un hombre, y la leída de 1 Corintios, cuando abrí el mensaje, hablaba de su relación como hijo de él, pero también en Filipenses, él habla de su relación con él. Otra vez, él estaba encarcelado y tenía que mandar a alguien, él iba a mandarlo a él, enviarlo a Filipenses. Pero vemos que él fue, cuando leímos el capítulo 1, aprendemos que él, cuando estaba encarcelado, él fue abandonado, y otra vez muchos que estaban con él le estaban tirando a él. Y Timoteo nunca lo dejó solo. Timoteo fue fiel hasta el fin. Y también vemos de Timoteo que cuando leemos las cartas de Timoteo, leemos la última carta, vemos que cuando él falleció, él sabía que iba a morir. Él realmente le dejó encargado la iglesia a él, su ministerio a él. ¿Por qué? Porque era fiel. Era fiel al Señor y era fiel a él. Otra vez, no que era fiel a un hombre, pero fiel al ministro de Dios, mejor dicho. Y mira cómo dice aquí, Filipenses 2, 19 a 23, dice, pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de la condición de ustedes. Otra vez, hablando de su amor, de esta iglesia en Filipo. Pues a nadie más tengo, otra vez, tantas personas que andaban con Pablo, nadie más tengo del mismo sentir, que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. ¿Por qué? Porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Si no puedo mandar a otra persona porque nadie más piensa como yo, vive como yo. Sí, parecen exteriormente cristianos, pero ellos hacen las cosas por sus propios intereses, no las hacen por el evangelio. ¿Entiende? La actitud y la razón en porque nosotros hacemos las cosas es importante para el Señor. Si yo estoy haciendo algo para que yo me vea mejor, o para que yo me vea importante, o otra vez, por otra razón que no sea el evangelio, es que yo no debo de ser usado. Si estoy mirando, es que dice nadie,
pero nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque están interesados en ellos, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Él hace lo que yo hace, Él dice lo que Él enseña como yo enseño. Cuando Timoteo te está hablando a ti, es como yo estoy hablándote a ti yo mismo, porque yo estoy hablando la palabra de Dios. Él está hablando la palabra de Dios y Él va a repetir todo lo que yo digo de la misma manera. Él no va a cambiar porque Él no hace las cosas por su propio interés, Él lo hace para el Evangelio. ¿Entienden lo que Él está diciendo, hermanos? Pero ustedes conocen los méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, a este espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Ese fue su primer encarcelado. Otra vez él fue soltado y después fue encarcelado otra vez. Pero otra vez cuando estaba encarcelado, él fue como un hijo, cuida a su padre. Él estaba cuidando a Timoteo cuando todo el resto de las personas lo abandonaron. Tenemos que entender que Timoteo también fue un instrumento, y fue el instrumento principal humano que Dios, Pablo era el instrumento principal que él usó para ayudar a crecer a Timoteo, para ayudarlo a crecer a ser el hombre que Dios iba a usar eventualmente. Y tenemos que entender este principio. Y dije antes que comenzó el servicio que todos nosotros debemos de ser un Timoteo. Siempre tenemos que estar sometidos abajo de otro para aprender, caminar y hacer las cosas del Señor. Si esa persona está caminando fiel a través de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de tener un Timoteo en nuestras vidas. Debemos de tener una persona que estamos ayudando a crecer en el Señor. Y por eso cuando estaba hablando con mi amigo ayer, le estaba recordando algunas cosas. Y es que en esa temporada de su vida yo pude ser instrumental en ayudarle en ese paso de su vida. Y Dios lo lleva a otros lugares y él siguió creciendo. Pero tenemos que nosotros siempre estar en un lugar de que estemos creciendo y buscando al Señor. Y otra vez, y Dios va a traer personas a nuestras vidas que tenemos nosotros la responsabilidad de ¿qué? De ayudarlos ellos a crecer y madurar en el Señor. ¿Puedo ayudar a toda la iglesia a madurar en el Señor y tener una relación personal con todo el mundo? No. Y no es la responsabilidad del pastor, es la responsabilidad de la iglesia. Por eso somos una iglesia, somos un cuerpo, y cada uno de nosotros, usando nuestros dones, podemos nosotros lograr hacer eso, ¿no? Es trabajo de la iglesia, hermanos. Por eso tenemos que estar unidos en el Evangelio. También él dice Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesús. Hermanos, la palabra siervo aquí es la palabra en griego que se traduce a doulos. La palabra doulos significa la palabra, no es siervo, es la palabra esclavo. Otra vez, por principios de introducción, para no ofender realmente la nación afroamericanos o las personas de color, usan la palabra siervo, pero la palabra actualmente es esclavo. Y él actualmente está diciendo Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Sí, el esclavo tiene una posición aún más baja que un sirviente en este tiempo. En el primer siglo, un sirviente podía poseer algunas posesiones y estaba protegido por ciertas leyes. Y cuando terminaba su trabajo, pudo regresar a casa a su vida normal. Pero este no fue el caso de un esclavo. En realidad, un esclavo pertenecía
a su dueño, a su amo, como una propiedad. No tenía vida propia. Además, un esclavo no poseía nada. Dependía completamente de su amo para sus necesidades. Tampoco podía viajar a ningún lado sin permiso de su amo. Su vida existía para poder complacer a su dueño. Pablo comienza esta carta diciendo que yo y Timoteo somos esclavos de Jesucristo. Yo no vivo para mí. Yo no tengo ninguna otra opción, solamente Él. Yo vivo para Él. Yo le dedico todo a Él. Yo le doy todo a Dios. Dios no quiere algunas de mis cosas. Él no quiere que yo deje algunas cosas atrás. Él quiere todo. Él quiere que yo deje todo atrás. Y lo sigue a Él fielmente. Todo lo que es dejar todo atrás, hermanos, es dejar todo. Porque un esclavo es una propiedad de otro y no tiene derechos. El único derecho mío es seguir al Señor y vivir para Él, porque yo somos esclavos de Jesús. Gloria a Dios que tenemos un amo misericordioso que nos da la salvación y que nos ama. ¿Eh? Amén. Solo vivo para hacer la voluntad de Dios, hermanos. Y solo debemos vivir para hacer la voluntad de Dios. Somos esclavos de Él. Porque dice Romanos 6, 20 y 22. Yo creo que no están las notas. Dice, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas que las cuales ahora se avergüenzan? Porque al fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos, otra vez la palabra esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Gloria a Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos otra vez como esclavos de Dios. El segundo punto, vemos que la gracia se muestra también en los receptores de la carta. La segunda parte del versículo 1 dice, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La Biblia nunca usa la palabra santa para referirse a alguna persona en la iglesia que haya alcanzado una madurez espiritual más grande que otro. Otra vez, como lo hacen muchas religiones hoy en día. La palabra santa se refiere a todos los santificados. Si tú eres un cristiano, tú eres un santo. Simplemente significa estar apartado o separado. Por lo tanto, todo creyente que verdaderamente ha confiado en Jesucristo como Salvador es separado del mundo y apartado para vivir para Él. Todo verdadero creyente es un santo, una persona apartada para Dios. Hebreos 10:10 dice, por esa voluntad hemos sido santificados, separados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Somos santificados por su sangre. Estamos separados por su sangre. Somos santos por lo que Él hizo en la cruz, hermano. Él está escribiendo a los santos, a los apartados de Filipos. Él está hablando a la iglesia. Cuando digo ustedes son santos, quiere decir que ustedes, la iglesia, otra vez, son todos santos. La carta es a todos los cristianos de Filipos. Ahora no vaya a salir aquí y ahí a trabajar y decirle, el pastor dijo que yo soy un santo y tú tienes que hacerme caso a mí. Hermanos, ten cuidado con eso. También la carta no solamente está escrito a los creyentes de la iglesia, él también pone aquí, incluyendo a los obispos y los diáconos. Ahora, algo que yo encontré raro es que en la manera que él escribió y las palabras que él usó aquí, porque si ustedes leen las cartas de él siempre dice a los ancianos de esta iglesia o a los ancianos, y en esta carta él usa la palabra obispos
y diáconos. Él nunca menciona diáconos en otra carta. Otra vez, ¿por qué? Y a uno se pone a investigar y que obispos, otra vez, tenemos que entender que la palabra anciano, obispo y pastor bíblicamente es la misma persona. Estamos hablando de tres ramas de la misma posición. Yo soy pastor de esta iglesia porque yo soy el que le doy a comer de la palabra de Dios a las ovejas. Yo soy el que otra vez que nutro la iglesia y también la protejo de los lobos que vienen de afuera en la palabra de Dios. Soy el anciano de esta iglesia porque es la posición. Estamos hablando de título. Yo soy el anciano Rey Cabrera. Cuando yo fui llamado al ministerio y fui ordenado en el ministerio, otra vez el científico dice anciano Rey Cabrera. Ese título, si viene a las puertas de los pastores, aquí dice anciano Eric Damon, eso es el título de la posición. Y el obispo, cuando algunas versiones, y si tú miras en las notas de tu Biblia, dice supervisor. El obispo es realmente su responsabilidad administrativas de la iglesia. Uno que es obispo es el líder de la iglesia. Tú estás viendo ahí que está hablando de diferentes aspectos de la misma posición. Tenemos que tener ese entendimiento. ¿Y por qué? Ahora, ¿por qué él está hablando de obispos y de diáconos? Y tú ves que él no solamente está dirigiéndose a la iglesia, él está dirigiendo a la iglesia que hay una orden en cómo la iglesia debe de correrse. ¿Te recuerdas que yo le di varios versos que hablan de las personas que están de los lobos que están entrando a la iglesia con las falsas enseñanzas? Si no tenemos un liderazgo otra vez y la gente no está siguiendo el liderazgo y la estructura que Dios puso en la iglesia, ¿qué va a hacer la gente? Van a seguir a cualquiera. Van a seguir cualquier persona que ellos quieran seguir. Pero él está diciendo, otra vez, esta carta es para la iglesia, los obispos que tienen la responsabilidad de manejar la iglesia y los diáconos de la iglesia. Y escribí una nota aquí que me gustó. Dice, aunque haga igualdad, somos igual en nuestra posición en Cristo. Eso no significa que no tengamos, eso no significa que algunos tienen más autoridad que otros en el cuerpo. Y es como en la casa, en el hogar. El esposo y la esposa son igual delante de Cristo, ¿verdad? Somos igual, pero a la misma vez él estableció una autoridad en el hogar que se debe de correr. Cuando esa autoridad se da vuelta, el hogar no puede manejarse como Dios quería que sea manejado, ¿no? Por eso Dios nos da una estructura para poder mejor o para bien correr la iglesia. Ahora, quería leerle un texto para comprobar lo que estaba hablando de los ancianos. Y se encuentra en Hechos 20, 17 al 20. El versículo, Hechos 20, el versículo 17 y el versículo 28. Yo creo que está ahí arriba, pero quiero que vea estos dos versos porque él empieza aquí hablándole a los ancianos y después le da un mensaje y después termina dándole su responsabilidad como obispos para poder pastorear la iglesia. Y mira cómo lo dice. En el 17 dice, desde Melito mando mensaje a Efesio y llamo a los ancianos de la iglesia. Él está llamando a los ancianos de la iglesia. Y después él le da un mensaje. Y después cuando termina de hablar con ellos, él dice, tengan cuidado de sí mismo, de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos o supervisores para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Tú ves ahí como él usa los tres términos hablando al mismo grupo de hombres. John MacArthur cita sobre los obispos en contexto de este texto. Dice, ellos comunican la norma de Cristo en las iglesias locales por medio de la predicación, la enseñanza, el ejemplo y una vida piadosa. El liderazgo
guiado por el Espíritu Santo. Si bien el papel que desempeñan es principalmente un servicio práctico más que la predicación o la enseñanza. Eso es más que enseñar y predicar. Otra vez, es también supervisar la iglesia y cuidar de la iglesia. Eso es mucho más que eso. Y otra vez, es algo que Dios ha puesto en la iglesia por su gracia para proteger, para ayudar a la iglesia a crecer y para proteger la iglesia. Establecido por Dios. No es algo inventado por hombres. Y también Él ha puesto diáconos en la iglesia. La palabra diácono quiere decir actualmente sirviente. Si tú eres un diácono, tú eres un sirviente. Yo antes de ser un pastor, yo era un diácono por 10 años en esta iglesia. Y como diácono de la iglesia, yo tenía mis responsabilidades. Tenía mi lista de miembros que yo otra vez tenía, que eran mis responsabilidades. Y tenía trabajos o servicios en el ministerio que tenía que cumplir en la iglesia, la Santa Cena, cosas otra vez que yo tenía que cumplir. Y todo el mundo tenía las responsabilidades que teníamos que cumplir. ¿Qué es el propósito de eso? El diácono, el encargado que es diácono, se encarga de las cosas como el líder, el obispo o el anciano, el pastor, se encarga de las vidas espirituales de los miembros de la iglesia. Los diáconos se encargan más de las cosas materiales de la iglesia y las necesidades materiales de los miembros de la iglesia. ¿Por qué razón? Por la razón que cuando la iglesia está creciendo, hay más presión. Otra vez, pastor, como tiene la responsabilidad de darle comer a las ovejas, necesita tiempo de oración para poder predicar y prepararse para predicar. Necesita hombres en la iglesia que otra vez que tengan del mismo carácter para poder cumplir de las otras cosas. Y tienen que ser hombres confiables, ¿no? No puede ser cualquier hombre. Y es la razón que Dios otra vez también estableció el diácono en la iglesia. Y la instalación de los diáconos es reconocido por muchos en Hechos capítulo 6, que realmente otra vez fue el comienzo de la posición, aunque no dice la palabra, es el comienzo de la posición del diaconismo. Y vemos también en Timoteo que él pone el criterio para un hombre ser diácono. Otra vez, es más o menos el mismo que un pastor, pero la única diferencia es que no es un hombre que es apto para enseñar, no tiene que ser un maestro. Y también no son hombres, vemos en la Biblia que no son hombres ordenados en el mismo sentido. Pero mira lo que dice Hechos de los diáconos de la iglesia. Dice, y por la razón por que ellos implementaron estos hombres. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, otra vez los apóstoles, convocaron a la iglesia de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos de la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar de esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y el ministerio de la palabra. Otra vez, estos sirvientes estaban envueltos en las vidas de las personas en la iglesia en un nivel práctico. Vemos ahí la razón por qué empezó, y pues Dios estableció ese cargo, esa posición en la iglesia. Y vemos que vemos en este texto que Él pone una orden en cómo la iglesia debe. Creo que en la Biblia no hay ningún otro nombre para el liderazgo. Que en muchas iglesias tienen diferentes nombres de este líder. En la iglesia solamente hay el pastor y los diáconos. Todo otro liderazgo son otra vez cosas que nosotros implementamos, pero no actualmente
son cargos o ministerios que vienen de Dios. O también hay otro ministerio que es el evangelismo. Realmente hay 3 tipos de líderes que la iglesia tiene hoy en día. Amén. Tenemos que entender, son cosas que Dios estableció. Esta carta fue escrita a la iglesia, pero también fue escrito al liderazgo de la iglesia que van a implementar esto a la iglesia. ¿Entienden, hermanos? Y tenemos que nosotros entender eso y someternos a eso, a lo que Dios ha establecido en su iglesia. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué otra vez? A nadie le gusta someter. ¿Por qué? ¿Por qué la esposa tiene que... Otra vez, cuando tú le dices a un hombre que tiene que someterse a su esposo en este mundo, te mete una bofetada. Pero la Biblia dice ¿por qué? Porque esa es la orden que Dios creó las cosas. Y nosotros vemos cuando las cosas no se hacen en la orden que Dios la creó, hay quejas. Y las cosas no trabajan bien. Porque Dios estableció las cosas de tal manera. Ahora, él termina aquí con el versículo 2. Y el tercer punto es que la gracia se muestra en esta bendición trinitaria. Y que la gracia de Dios se demuestra. Y tú ves que la cabeza trinitaria de Dios se ve en todo lo que Dios hace. Tú ves que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están trabajando en la gracia nuestra. Dice gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no usó esta conocida salutación en esta carta solamente. Él usó estas palabras, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, en 7 de sus cartas. Eso es algo que él escribía que era común. Era una expresión de profundo amor de parte de Pablo. Y otra vez, reconociendo la fuente de gracia y paz en sus vidas. ¿De dónde viene la gracia y paz? Vienen de nuestro Dios Trino. Pablo menciona al Padre y al Hijo y el Señor Jesucristo, pero sabemos que tal gracia y paz vienen a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como Dios trabaja. Él trabaja a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. La experiencia de esta gracia y paz en nuestras vidas no ocurre automáticamente, hermanos. ¿Cómo yo puedo vivir una vida de gracia y paz? Porque soy cristiano solamente. Eso no pasa automáticamente, hermanos. Es responsabilidad tuya, hermanos, a someterte a los medios de la gracia. Es decir, debemos leer y estudiar la palabra de Dios. ¿Estás leyendo y estudiando la palabra de Dios? Debemos poner nuestra mente en las cosas celestiales, no las cosas de la tierra. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu enfoque? Cuando te pasan situaciones, ¿dónde es que te va la mente? ¿Están las cosas del Señor o están en las circunstancias, hermanos? Debemos adorar a Dios ante su trono de gracia. ¿Quién es tu Dios, hermanos? Y cuando digo eso es, ¿dónde tú pasas la mayoría de tu tiempo haciendo? ¿Dónde tú pasas la mayoría de tu tiempo pensando? ¿Dónde tú pasas la mayoría de tu tiempo mirando? Esos son nuestros ídolos, ¿no? Debe estar en el Señor. Porque si está en el Señor, yo no voy a caer y hacer las otras cosas que mi mente quiere salirse y hacer. Debemos orar y poner nuestras cargas sobre Él. Y eso es uno de los puntos en el capítulo 4. Él habla sobre la oración. Estamos orando sin cesando. Estamos orando y dándole nuestras peticiones a Dios activamente. O decimos que oramos y después no oramos. Estamos activamente orando y poniendo todas nuestras súplicas y en las manos del Señor.
Porque como yo espero que Dios me entregue algo o que haga un trabajo misericordioso o que me dé gracia y paz en mi vida cuando yo no se lo estoy pidiendo. Debemos vivir en comunión con otros creyentes. La Biblia es clara. Leemos el libro de Hechos que la iglesia creció en comunión. Dios creó al creyente que solo puedo creer yo cuando estoy en comunión con otros cristianos. Yo no puedo creer de otra manera. Yo no puedo creer estar viendo videos. Yo no viendo a Miguel Núñez o a Sujé. Es que yo puedo creer en conocimiento, pero creer en la gracia del Señor nunca. Porque necesito la comunidad de Dios para creer. Estamos llamados a ser discípulos. Y discípulos se hace personalmente, hermanos. Eso se hace en comunidad. Y cuando no estamos en comunidad, no estamos creciendo. Otra vez, tú puedes, y hay gente que me dice, yo estoy viendo, sí, tú estás creciendo en conocimiento, pero en tu vida espiritual, en la gracia del Señor, tú no estás creciendo. Tú estás quedándote ahí, tú estás creciendo en lo que tú sabes, pero no lo estás practicando. Porque Él dice que no paran de reunirse, la palabra de Dios. Está directamente en desobediencia, diciendo que está obedeciendo a Dios. Debemos servirnos unos a otros en el cumplimiento de nuestras responsabilidades cristianas. Dios me ha llamado a mí, otra vez, ser pastor de esta iglesia. Yo tengo la obligación de cumplir y ser lo que Él me llamó. Él me ha llamado a ser. Él lo ha llamado a cada uno de ustedes también, hermanos. Entiende que los dones que Dios te da a ti no son para usarlos solamente cuando estamos reunidos aquí los domingos. Los dones que Él nos da es para nosotros cuando estamos juntos, a ministrarlos unos a otros, cuando estamos afuera, a ministrarlos unos a otros. ¿Estamos cumpliendo con eso? ¿Estamos viviendo afuera de la iglesia las verdades que estamos aprendiendo en la iglesia? Cuando mi hermano tiene una necesidad, yo estoy ayudándolo, lo estoy animando, le estoy dando de comer, le estoy abriendo la puerta. Otra vez, yo no solamente tengo que predicar para servir. La Biblia no enseña eso. Yo crezco cuando yo estoy usando mis dones para bendecir a otro hermano. Y el hermano está usando sus dones ¿para qué? Para bendecirme a mí. ¿Estamos practicando eso, hermanos? Mientras lo hacemos, hermanos, Dios suplicará abundantemente su gracia y paz en nuestras vidas, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por este tiempo que nos ha dado, Señor. Qué introducción más hermosa, Señor. Poder verte en las palabras de las Escrituras, como tú te revelas, Señor. Ayúdanos, Señor, en la entrada de esta carta, Señor. Escudriñar tu palabra y entrar profundamente para ver las verdades y las perlas que tú tienes para nosotros ahí. Revélalas a nosotros, Señor, y ayúdanos como iglesia a seguir creciendo en tu nombre, en tu gracia y paz, Señor. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén.